En la nube. Ya estamos grabando. Listo. Muchas gracias, Raúl. Vamos a abrir acá nuestra nómina de calificaciones. Exposiciones, muy bien. Mariela, no, sí. Mariela Melgar Ruiz. No vive por acá. Mauricio Suárez Haldin. Bueno, Mauricio y Mariela es la segunda vez que los llamamos. Deben tener dificultades, pero me toca poner ahí el 0. Lucas Torres. Buenas noches, doctor. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. A mí me tocó hablar sobre la teoría objetiva material en el derecho penal. Lo que logré encontrar revisando dice que la teoría material objetiva distingue entre autor y partícipe sobre la base de quien realiza la contribución material y objetiva de mayor importancia al hecho. Es decir, es autor quien objetivamente ha aportado más en la ejecución del delito, mientras que es partícipe aquel que lo ha hecho en menor medida. Eso es lo que logré encontrar. Y revisando el Código Penal boliviano, en el capítulo 5, en cuanto a la participación criminal, habla sobre autores, instigadores y cómplices. Es decir, que el Código Penal boliviano no distingue esta situación en cuanto a la participación, desmembrando el que ha participado de manera directa en la ejecución y el que lo ha hecho en menor medida. Simplemente el artículo 20 habla de autores, el artículo 22 de instigadores y el 23 de la complicidad. De manera tal que, bueno, eso es lo que logré investigar y encontrar, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucas. Vamos a asignar un 7 a la exposición. Vamos a ver acá. Lucas Wilbur. Acá está. Muy bien. Luis Antonio Romero. Luis Antonio Romero. Bueno, ya está el segundo llamado. Nos toca poner un 0. La vive Muller Galarza. La vive Muller Galarza. Tampoco está. Nos toca poner un 0. Segundo llamado. Iván Gustavo Zurita Mejía. Mismo procedimiento. Edwin Blanco Marca. Mismo procedimiento. Marcos Vinicius Talavera. Presente, doctor. Hola, Marcos, te escuchamos. Muy buenas noches, doctor. A mí me tocó exponer el pliego permitivo y desaprobado. Para eso me he ido a una fuente de un autor ecuatoriano que hizo su defensa sobre este tema, ¿no? Y algo muy interesante fue que en el año 2014, 2011-2014, los ordenamientos jurídicos de Latinoamérica han sufrido muchos cambios. Tal es el cambio de paradigma, ¿no? Que la forma de ver el sistema penal ha cambiado de causalista
a finalistas, ¿no? Y es por eso que en estos cambios hemos observado que se ha visto, digamos, la manera de cómo los gobiernos populistas entienden el derecho penal. Precisamente en el riesgo permitido, esto indica que tiene un carácter sociológico. Por eso es necesario analizar el riesgo permitido tanto en los delitos dolosos y culposos. Esto es así, digamos, que ya como antes eran los sistemas capitalistas imponían, ahora hay como una valoración de la norma de la conducta. Si la norma de la conducta cambia o bajo qué parámetro el Estado interviene, ¿no?, en estas conductas. Es por eso que explica el autor, que defiende su tesis sobre ello, que es el Estado que interviene, ¿no?, en la figura penal. Y el concepto también de riesgo permitido y desaprobado depende necesariamente de esas normas, porque al fin y al cabo lo que se consigue con este valor, una conducta como aceptada o no por el derecho penal. La conducta siempre es sometida a una valoración normativa. Es por eso que el Estado, a través de los órganos judiciales, el Ministerio Público, va a estar siempre pendiente de cómo evoluciona la sociedad y se apoya también en otras ciencias auxiliares. Lo que entendí sobre estos dos puntos es que el autor sostiene que riesgo permitido o riesgo jurídicamente desaprobado funciona como un parámetro para calificar las conductas como jurídicamente admitidas o no. Esto porque al final del día es el derecho penal el que nos dirá cuando una conducta es penalmente relevante o no. Eso es lo que he podido ver, doctor. Bueno, muchas gracias, apreciado, apreciado Marcos. Vamos a poner un 8 en la exposición. Marta Irene Chávez. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Disculpe, doctor, soy Gloria Vaca. Le quería pedir, por favor, permiso para salir porque es que yo estoy en el hospital con mi hija desde el día de ayer con una bronconeumonía. Entonces me es imposible, doctor, poder concentrarme en la clase. Tranquila, Gloria, todo va a salir Y muy por bien. favor. Gracias. Ya había Gracias. Gloria leído el mensaje, no te preocupes y todo va a salir muy bien. Gracias. Hasta luego. Luego. Marta Irene Chávez. Paul Omar Aguirre Beizaga. Presente, doctor. Voy a compartir la diapositiva. ¿Me da, por favor, el espacio? Ya lo tienes. Apreciado Paul, ¿tienes algún inconveniente?
Sí, doctor, estaba queriendo compartirlo. Por favor, unos minutos. Un minuto. Sí, tranquilo, Minuto, tranquilo. por favor. Tranquilo. Y doctor, definitivamente tuve un problema. Sí, pero no expone así como han hecho el resto, no te preocupes. Bueno, lo mandé al grupo y bueno, no he podido compartirlo, así que quería ver si podría usted plasmarlo desde su... Ah, ya voy, ya voy. Ya mismo voy. Espérame un segundo, yo lo abro acá. Este doctor va a disculpar, mire, No, hombre, no me preocupe. la superinterrupción. Ah, está bonita. Ahí, listo. Sí, gracias, doctor. Bueno,
Primeramente, buenas noches, doctor. Para todos también los compañeros, disculpen la interrupción. Bueno, empezando, me tocó la prohibición de regreso. Y bueno, esta teoría en un inicio era concebida como una interrupción al nexo causal, cuya autoría se adjudicaba a Frank en 1924. Es por ello que la teoría de la prohibición de regreso debía ser entendida como una objeción a la teoría de la interrupción causal. Así pues, cualquier favorecimiento imprudente de una conducta dolosa o culpable resultaba impune. Ahora, la moderna teoría de la prohibición de regreso engloba dentro de la tipicidad cuyo criterio de exclusión es meramente objetiva y adquiere relevancia dentro de la teoría de la imputación objetiva. El origen de la prohibición de regreso, en su versión tradicional, la teoría de la prohibición de regreso, formulada por el catedrático de la Universidad de Múnich y su rector, el profesor Reinhard Frank, quien mencionó esta frase de prohibición de regreso, expresaba que todo favorecimiento imprudente o culposo de una conducta dolosa y culpable es impune. Es así, por ejemplo, que bajo esta formulación no respondería penalmente por el homicidio, ni siquiera por homicidio culposo. Aquella persona que imprudentemente deja por ahí un revólver cargado o un cuchillo, con las cuales una segunda persona causa la muerte dolosa de una tercera. Para Frank, el fundamento de la exclusión de la responsabilidad estaría vinculada como un problema de causalidad, pues si bien en estos casos existe relación de la causalidad, las condiciones de la cuestión no son causas. Dicho en otras palabras, para Frank no se puede considerar como una causa resultado típico a una condición previa de otra, que se dirige libre y conscientemente de forma dolosa y culpable a la producción de un resultado. Cambio de diapositiva, doctor. Sí, cambiamos de diapositiva. Como bien señala Fello, estas consideraciones de Frank, estrechamente ligadas a la teoría de la interrupción del nexo causal, en su intento de distinguir la causalidad físicamente mediada a la causalidad psíquicamente mediada, presenta en la actualidad únicamente un valor meramente histórico, al igual que la teoría de la interrupción del nexo causal. Dicho en otras palabras, sería que la teoría no consigue justificar por qué una persona que infringe un deber objetivo de cuidado debe ser absuelta. En estos casos, nada más porque alguien más ha participado dolosamente en la producción del resultado típico. De todos modos, la tesis de la interrupción del nexo causal no consigue distinguir entre los supuestos de participación imprudente y los supuestos de participación dolosa. Las teorías más recientes de la prohibición de regreso, como podemos ver, cambiando la diapositiva, encontramos la tesis de Well. Este autor opina que el fundamento para excluir de la pena a la gente reside en el principio de la propia responsabilidad del autor, quien con su conducta bloquea el acceso a cualquier otra persona a una responsabilidad por el mero resultado. Con esas afirmaciones, Well parece remitir al fundamento de la prohibición de regreso también a una suerte de adecuación social. La conducta del interviniente excluido de la responsabilidad penal, esta posición ha sido criticada con el argumento de que, si bien es cierto, muchas motivaciones y promociones no dolosas para la realización del hecho son adecuadas socialmente. No obstante, resulta insostenible la suposición de que esto tenga que ser así necesariamente. La tesis de Heller, podemos ver que también este autor pretende justificar la prohibición de regreso en el principio de autorresponsabilidad, en el cual conlleva la delimitación de ámbitos de competencia o de responsabilidad. Así, para Weber,
no deben existir deberes secundarios de cuidado frente a autores plenamente responsables. Por tanto, solo existe una responsabilidad inmediata a través de hechos de autor dolosos y culpables en los supuestos de participación dolosa. A diferencia de Well y Herald plantea el problema como una cuestión de desnivel de injusto entre imprudencia y dolo, lo cual rebajaría la clasificación del primer actuante doloso y de actor mediato o partícipe. Y como en la autoría mediata, el partícipe imprudente tampoco sería penado si el autor mediato fuese un sujeto plenamente responsable. Este planteamiento es criticado por Roxin, quien señala que tampoco es correcto aquí asumir que entre la participación y la autoría existe una diferencia escalonada o de grados de injusto, sino que cada una de estas formas de intervenciones poseen un injusto propio, o mejor dicho, se trata de diferentes tipos de injusto. Asimismo, afirma lo siguiente, Roxin, si la complicidad es sancionada con menos pena que la autoría dudosa, debido a la falta de dominio de hecho del cómplice, no puede deducirse de ello la falta de merecimiento de pena del cómplice culposo, pues en el dominio del hecho no juega de todas maneras ningún papel en las conductas culposas, de tal manera que estas son sometidas con una justicia al concepto unitario del autor. La tesis de Jacobs, en esta tesis de Jacobs no solo se reformula el planteamiento de la prohibición de regreso a partir de las consideraciones estrictamente normativas, sino que también hace aplicable sus consideraciones tanto a los aportes neutrales culposos como a los dolosos. Para el profesor Alemán, el fundamento de la responsabilidad penal se encuentra en la defraudación de un rol social, de tal manera que alguien será competente por un resultado lesivo solo si le es atribuible ciertos deberes de inconvivencia de funciones de su rol. Jacobs pone como ejemplo las conductas estereotipadas inocuas que derivan beneficiarse de las prohibiciones de regreso a la siguiente, que son la conducta de quien vende, por ejemplo, una barra de pan a una persona que la utiliza para envenenar a otra. La conducta de aquel juez que emite una sentencia condenatoria en contra de un terrorista, aunque esta sentencia sea tomada como excusa por otros miembros de la organización terrorista para realizar un atentado público. Otro ejemplo, la conducta de un taxista que es contratado para llevar a una persona A a la casa de su enemigo B, en donde A planea darle muerte. Es decir, para Jacobs, la prohibición de regreso se ocuparía de aquellos casos en los que un autor desvía hacia lo delictivo el comportamiento de un tercero, panadero, juez o taxista, que carece de sentido delictivo, quien aporta así un resultado lesivo, ya sea que conozca o no lo que hará el autor con su aporte. No responde en tanto a su aporte, sea una prestación de modo estereotipada o resulte inocua desde un punto de vista social. Ahora, cambiando, hablaremos de Roxin, que según él no es suficiente un favorecimiento causal para afirmar que la cooperación penalmente es relevante, sino que tiene que añadirse una relación delictiva de sentido que convierta una conducta neutral en un ataque al bien jurídico. En este sentido, la tesis de Roxin no se aleja significativamente de la tesis esgrimada por Jacobs. Si bien el criterio de Roxin sobre la propensión de la inclinación cognoscible del hecho se ha ido acercando cada vez más a la tesis del sentido socialmente delictivo de las posiciones funcionalistas. No obstante, esto demuestra que, a entender como Fello Sánchez lo explica, el penalista español, que el fundamento de la prohibición de regreso que propone Roxin es un criterio formal perfectamente manipulable
y que por ello no es válido como criterio rector para favorecer las soluciones a este ámbito. Como conclusiones tenemos que la teoría de la prohibición de regreso está enmarcada dentro de la teoría de la imputación objetiva, cuyo estudio dogmático se encuentra en la tipicidad. La prohibición de regreso es un criterio que excluye la imputación penal. Y es por esto que la teoría de la prohibición de regreso sirve como un criterio delimitador respecto a la participación criminal. Eso sería todo, compañero, querido doctor. Apreciado, muchas gracias. Ahí iba yo moviendo las diapositivas como podía, porque además explicaste primero este y el otro, pero creo que nos fue bien. Gracias, doctor. Mucho, además, muy buena presentación, muy buenas diapositivas, creo que todo estuvo muy bien. Entonces, Paul, vamos a ponerte un 10. Muchas gracias. Doctor. Sigue Pedro Juan Campero. Pedro Juan. Bueno, voy a llamar a la lista de hoy, pero además necesito que me confirmen si el que llamo, si también vino la clase pasada, para yo no tener que revisar el video, porque la vez pasada no llamé a lista. Entonces, pero pues, eso no son problemas. Carla Stephanie Díaz Villarroel. Presente y estuve en la clase pasada. Muchas gracias. Delmar Percy Beri Belsu. Presente, doctor. Y sí, también estuve en la clase anterior. Le hice recuerdo por WhatsApp, ¿se recuerda? Sí, señor. Diana Gabriela Zambrana Salvatierra. Doctor, presente. Sí, estuve presente en la clase pasada. Elizabeth Bernal Rocha. Elizabeth no. Edwin Blanco. Edwin Blanco. Erika Carolina Vizcarra. Presente. Estuve también en la anterior clase. Germán Barreto Vilelo. Presente, doctor. Estuve en clases en la anterior clase. Gloria Vaca se excusó ahorita, tiene esa dificultad y ella estuvo la clase pasada, yo me acuerdo. Francia Caterine López. Presente, doctor. ¿Estuviste la clase pasada también, Francia? Sí, me tocó exponer, de hecho, la anterior clase. Perfecto. José Carlos Vaca Justiniano. Presente, doctor. Estaba con licencia en la anterior clase, doctor, me dio licencia, si se recuerda. Pero la del 28 también, a la del 28 sí faltaste, ¿cierto? No, solo falté el anterior viernes y de ahí no he faltado ni una clase. Es que en la del miércoles no respondiste cuando te llamé, pero aquí la voy a quitar. Bueno. Julio Enrique Barrenechea Montenegro. Presente y sí estuve en la anterior clase. Sí, señor. Julio Manuel Barroso Barbeito. Presente, licenciado. Sí estuve presente en la anterior clase, expuse. Perfecto. Judith Roxana Janco Salas. Presente y sí estuve en la anterior clase. Juan Gustavo Zurita Mejía. La Vive Muller Galarza. Laura Andrea Amador Ocina. Presente, doctor, y sí estuve presente en la anterior clase. Luis Antonio Romero Vivero. Presente, doctor. En la anterior clase le pedí licencia, le envié un mensaje a su privado. Sí, yo me acuerdo. Luis Miguel González Céspedes. Buenas noches, doctor. Estuve presente en la otra clase también. Lucas Wilbur Torres.
Buenas noches, doctor. Estuve presente en la anterior clase. Magda Choque de ESA. Buenas noches, doctor. Estuve presente en anterior clases. Magali Cerón Velázquez. Buenas noches. Sí, doctor, estuve presente también en anterior clases. Mariela Melgar. Mariela no ha venido a ninguna. Mauricio Suárez. Mauricio Suárez. Marcos Vinicius. Presente, doctor. Estuve también en la anterior clase. Marta Irene Chávez. Paul Omar Aguirre. Doctor, presente en la anterior clase igualmente. Pedro Juan Campero. Pedro tampoco ha venido a ninguna. Raúl Gastón. Presente, doctor. Sí estuve en la anterior clase. Sergio Campos. Vicente Ábalos. Presente, querido doctor, y sí estuve en la anterior clase también. William Aquiles Pantoja. Presente, doctor. Estuve también en la anterior clase. Perfecto, ya con eso salimos de la llamada de lista. Que todo eso se me dificulta un poquito. Bueno, el trabajo, acuérdense que alguien que nos cuente en qué consiste el trabajo. El trabajo, yo voy a subir ahí la asignación en... La idea es que la suban el viernes. Yo voy a subirlo desde acá. Pero ¿me recuerdan en qué consiste? Alguien que nos refresque la memoria. Doctor, en el grupo colocó un video, ¿no?, que teníamos que ver sobre lo que era el dolo eventual y la culpa con representación. Y además analizar una pregunta que ¿cuál es la teoría, ¿no?, que se aplica en Bolivia para diferenciar el dolo eventual de culpa con representación? Entonces esa era la tarea que teníamos que realizar. Así es. Averiguar cuál es la teoría, ¿no?, en sí. Así que aplicamos en Bolivia. Muy bien, así es. En una paginita, ver el video. El video es opcional, ustedes verán si lo ven o no, es una recomendación. Pero responder cuál es la teoría para diferenciar el dolo eventual de la culpa con representación que rige en Bolivia. Esa es la tarea que tenemos. Esto es lo que debemos hacer. Bueno. Acuérdense que el viernes vamos a ver autoría y participación con un profe que he invitado. Creo que nos va a ir muy bien con él. Esperemos pues que sea del agrado de todas y todos ustedes. Perdón, doctor. Entonces, este trabajo que estamos realizando lo podemos hacer en un Word, ¿no? Sí, es en un Word para el viernes. Ya, ok, doctor. Sí, son los más crack que hay. Ajá. Jacobs y José son Doctor, ¿de cuántas páginas tiene que ser el trabajo? Una paginita. Esta, mira. Su micrófono. Muchas gracias. Hay un compañero que tiene el micrófono encendido. Muy bien. Hoy vamos a ver un tema que ojalá yo sea capaz de expresarlo con sencillez, porque además les va a ser muy útil en sus múltiples actividades, que es la imputación objetiva. A ver, amigas y amigos, nosotros vivimos en una sociedad que tiene altos elementos del riesgo. Nuestra sociedad sin riesgo no se concibe. Tenemos una sociedad en la que múltiples actividades son riesgosas. Estar aquí nos significa un riesgo, conectarnos por internet significa un riesgo, realizar transacciones significa un riesgo. Tenemos un sinnúmero
riesgos diariamente, la actividad en la locomoción, las actividades placenteras de la vida, las actividades sexuales. Todo en la vida genera un riesgo, pero una sociedad tan compleja como la nuestra no nos es posible concebirla sin ese riesgo. Por lo tanto, esos riesgos de esta sociedad los vamos a considerar riesgos permitidos. ¿Qué son los riesgos permitidos entonces? Esos riesgos que como sociedad hemos decidido aceptar. Esos riesgos que como sociedad hemos decidido asumir. ¿Y qué es un riesgo? Un riesgo como tal es la posibilidad de concreción, es la decir, es la posibilidad de que se concrete un evento no deseado. Eso es un riesgo. Un riesgo es la posibilidad de que se concrete un evento no deseado. Con estos riesgos, es decir, con la posibilidad de que se concreten riesgos no deseados, es con lo que hemos decidido vivir. La consecuencia de que nosotros tengamos una serie de riesgos permitidos es entonces que cuando se concreta uno de estos, no se le puede atribuir penalmente al sujeto. Digámoslo de otra manera, utilizando la expresión imputación objetiva. No es objetivamente imputable, ojo con esto, no es objetivamente imputable la concreción de un riesgo permitido. ¿Y por qué no es objetivamente imputable? Porque son riesgos que como sociedad hemos decidido aceptar. Entonces, si como sociedad aceptamos un riesgo, no solo estamos aceptando que ese riesgo pueda ocurrir, sino que estamos aceptando que ese riesgo se pueda concretar. Si yo voy en mi carro, si yo voy en mi vehículo automotor y voy respetando todas las normas de tránsito, todas las normas de tránsito las voy cumpliendo. Yo soy una persona absolutamente respetuosa del ordenamiento jurídico, pero por alguna circunstancia hay un accidente y otra persona, un peatón en este caso, resulta muerta. Este resultado típico de la muerte de este individuo no se me puede atribuir objetivamente, no se me puede imputar objetivamente. ¿Y por qué no se me puede imputar objetivamente? Porque no es otra cosa que la concreción de un riesgo permitido. Tengamos entonces claro que cuando los riesgos que como sociedad hemos decidido aceptar se concretan, que no es otra cosa que aparecen esos eventos no deseados, cuando aparecen esos eventos no deseados, amigas y amigos, eso no se puede imputar objetivamente. No se puede imputar objetivamente. Ahora, entonces, de esto se desprende que el primer requisito para que haya imputación objetiva, es el riesgo desaprobado. Lo primero que vamos a requerir para que haya imputación objetiva es el primer requisito, pero no por ello es suficiente. El primer requisito es que haya imputación objetiva. El primer requisito para que haya imputación objetiva es que haya riesgo desaprobado. ¿Y qué es un riesgo desaprobado? Pues para eso tenemos que saber lo siguiente. Esta frontera, vamos a resaltar la frontera. Esta frontera del riesgo permitido, toda esta frontera del riesgo permitido, se encuentra establecida por 3 clases de normas. Esta frontera se encuentra establecida por 3 clases de normas. Normas legales, normas técnicas
y normas consuetudinarias, que Belzel llamaría de adecuación social, como nos lo decían en la exposición hace un momento, pero que también Jacobs denominaría actividades por legitimación histórica. Lo cierto es que, a ver, los ámbitos de nuestra libertad están fijados por la ley. La ley nos autoriza a realizar distintas actividades. Luego, toda actividad que la ley permita es una actividad del riesgo permitido. Pero hay escenarios, hay lugares a los que no llega la ley, sino que llegan las normas técnicas. Por ejemplo, ¿quién es el que dice cuánta grasa se puede retirar en un procedimiento de una liposucción? Eso no es una ley. No hay una ley que establezca los mínimos y máximos del retiro de grasa. No, eso lo va a establecer algo que conocemos como la lex artis o la norma técnica. Cada norma técnica es la que va a fijar si esta persona se le puede o no retirar esto, si se puede hacer X o Y procedimiento en un quirófano, etcétera. Y a esto llamamos norma técnica. Ahí se me borró. Norma técnica. Y la norma consuetudinaria es que de un momento a otro la costumbre nos empieza a dar una serie de características y la costumbre nos da un alcance y hay unas actividades que empezamos a permitir. Esto se llama adecuación social o legitimación histórica. Cuando yo excedo ese riesgo o creo un riesgo que no está autorizado por ninguna de estas tres, este riesgo es desaprobado. Para que haya imputación objetiva, ese riesgo desaprobado se tiene que concretar en un resultado típico, o en un comportamiento típico. Apague porfa el micrófono el compañero o compañera al que se le prendió, porfis. Entonces, resultado típico o comportamiento típico. Llamamos imputación objetiva a este área de la mitad, a este. Al punto medio entre la creación de un riesgo desaprobado y la aparición de un resultado típico o comportamiento típico. Entonces, esto nos permite crear las siguientes reglas. ¿Cuándo no hay imputación objetiva? ¿Cuándo no hay imputación objetiva? Primer caso en el que no hay imputación objetiva, cuando estamos ante un riesgo permitido. Segundo caso, cuando estamos ante un riesgo desaprobado que no se concreta en un resultado típico o en un comportamiento típico. Y tercer escenario, cuando estamos ante un resultado típico o comportamiento típico que no viene de un riesgo desaprobado. Quiere decir que sí hay imputación objetiva, ¿cuándo? Cuando tenemos un riesgo desaprobado que se concreta, en un resultado típico o comportamiento típico. Ya, con esta teoría vamos a jugar unos casos que les voy a poner ya para que la podamos llevar a la práctica, porque dijimos que hoy intentaríamos que fuera muy práctico. Entonces ya les voy a poner acá los casos. Espérenme veréis. Vamos a abrirlo acá. Vamos aquí al primer caso. Voy a compartirles acá esto. Entonces, vamos al que les voy a pedir que participemos. Vamos a dar 5 minutos para resolver este caso. Voy a hacerle zoom para que lo veamos más grande.
y les voy a mandar el caso. Este caso lo estamos sacando de este curso de imputación objetiva. Yo les voy a mandar el link. Espérenme un segundo. Yo les mando acá al grupo el link. Este link vamos a jugar con él para darle ahí los méritos a la persona que lo ha usado, que ha realizado el documento. Y vamos a jugar con estos casos. Se los voy a pegar para que los analicemos. Entonces, este es el primer caso que vamos a jugar. Caso número 1. Vamos a jugar con el caso número 1. Vamos a jugar con el caso número 2. Espérenme un segundo. Vamos a pegar el caso número 3. Estos casos, ahí está el link de donde los tomamos. Por si alguien los quiere usar. Vamos a pegar el caso 4. Los vamos a ir resolviendo de a uno. No se preocupen, no necesito que lo resuelvan ya. Vamos a pegar los 5 casos que vamos a trabajar y los vamos a resolver de a uno y juntos. Ahí están los 5 casos. Vamos a leer mentalmente cada uno el primero. Ahí se los puse en el WhatsApp. Vamos a leerlo mentalmente y después lo vamos a leer juntos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a analizarlo juntos. Esperen, yo vuelvo a compartir la pantalla. Necesito que pongamos la imputación objetiva en funcionamiento. Es decir, que la pongamos en práctica para que estos casos nos den algún resultado. Esperen un segundo, yo comparto acá la pantalla. Muy bien. Entonces, vamos a leer el caso número 1 en voz alta y vamos a solucionarlo entre todos. Si alguien, me gustaría que alguien lo leyera. ¿Alguien nos puede colaborar con la lectura del caso 1? Ya, doctor, yo lo leo. Muchas gracias. Ya dice, Andy es un boxeador, campeón nacional de peso ligero. Ciro también boxeador, rival y enemigo acérrimo de Andy. Aspira a obtener ese título, para lo cual la Federación Peruana de Boxeo convoca una próxima pelea. En el transcurso de los entrenamientos, Andy se entera que Ciro tiene un aneurisma cerebral y se propone golpear incisivamente a Ciro en la cabeza, pero con golpes reglamentarios, con el fin de darle muerte de una vez por todas. Efectivamente, el día de la pelea, Andy se preocupa en golpear a Ciro solo en la cabeza, con golpes reglamentarios, pero con la clara intención de que muera. En el cuarto round, Andy ya no tiene que golpear mucho a Ciro por encontrarse muy debilitado. Ciro recibe un golpe ligero en la cabeza, se revienta el aneurisma que tenía, cae tendido al piso y muere en el acto. La pregunta es, ¿realiza Andy una conducta penalmente relevante? ¿Cuál sería el tipo penal que tomaría en cuenta? ¿Qué instituto dogmático de la imputación objetiva sería aplicable? Muy bien. Piensen las exposiciones, piensen lo que estamos viendo, piensen lo que usted tenga en la cabeza. ¿Qué respuesta le damos a este caso?
En este caso, doctor, si me permite, es un tema de un riesgo desaprobado. ¿Por qué? Porque si bien ambos son boxeadores, Andy tuvo conocimiento de que tenía este aneurisma y aprovechó eso en el ámbito del boxeo, pero con dolo, porque su objetivo era matarlo. Entonces planificó. ¿Quién tiene otra opinión? Yo tengo otra opinión que discrepo, ¿no? Es una conducta más bien aceptable porque en el boxeo para eso se van a dar y corren el riesgo de que haya muerte. Entonces, ¿de qué es a ver qué dice acá ¿realiza Andy una conducta penalmente relevante? Sí, realiza una conducta penalmente relevante, pero no es objetivo, digamos, el tema del tipo penal. Es lo que pienso. Me gustan ambas porque me gusta que tengamos posiciones diferentes. ¿Quién más tiene una opinión? La palabra, doctor. Sí. Si bien para mí la compañera tiene la absoluta razón, el compañero dijo que en el boxeo se corre riesgo. Como usted dijo anteriormente, en todo lo que nosotros realizamos, cualquier actividad que hacemos, corremos riesgo. Pero aquí Andy tenía, conocía que corría los riesgos, que si le golpeaba la cabeza, pues podía provocarle la muerte, que fue lo que hizo. Entonces, evidentemente hubo dolo. ¿Y qué opina usted de eso? ¿Qué se desprende de eso? Ahí sí ya me agarró ya. ¿Quién más tiene otra opinión? Todas son válidas, no tengan problema. Y ahorita vamos a darle una solución. Bueno, según doctor, lo que yo he leído, para mí el actuar de Andy ha sido según un dolo eventual, ¿no? Porque él sabiendo de que tenía que golpear la cabeza para darle muerte, bueno, tampoco es que estaba seguro de que le iba a dar muerte, ¿no? Al boxeador, ¿no? Sino golpeó y bueno, dio muerte al boxeador. Pero había voluntad porque él sí sabía de que él tenía un aneurisma. Por eso digo que fue dolo. Correcto. ¿Quién más iba a decir algo? Doctor, él fue a buscar. Aquí los que entran, los que tendrían que ser también procesados, en todo caso procesados, es la comisión que permite la pelea. Porque tienen que presentar el comité organizador, los boxeadores, tienen que presentar que están en perfecto estado de salud. Si ya el oponente sabía que su contrincante estaba con su aneurisma cerebral, ¿cómo es que le pasa desapercibido esto al comité organizador? La pregunta es esa, ¿por qué el comité organizador permite esa pelea? Vean que aquí ya hay otra perspectiva que nos amplía aún más el problema. Otras dos posiciones para ya con todo el concierto meternos aquí en este problema que no es tan sencillo como parece. ¿Quién tiene Aló, otra? aló, doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, me presento, soy Sergio Campos, no pude decir presente, que estoy conectado desde mi celular, lastimosamente no estoy en mi domicilio. Y que sobre respecto al caso del boxeador, yo creo pues que no podría boxear, pues no tiene un aneurisma cerebral. ¿Quién puede ejercer algún deporte teniendo un aneurisma cerebral? Sergio Campos Alarcón, listo. Sí. Ya te puse la asistencia. Muy bien. Ese es mi punto de vista, doctor. Muchas gracias, Sergio. Y por último, otra opinión para ya meterme yo en este debate y veamos a ver cómo lo solucionaríamos.
Con el comité organizador, doctor, se podría dar la imputación de comisión por omisión, ¿correcto? No sé, no sé. No sé, no me metan en el problema todavía. Pues amigos y amigas, les tengo una noticia. Esta vaina no se soluciona como la mayoría lo propusieron. Voy a explicarles por qué. Nunca se les va a olvidar esta regla. Nunca se les va a olvidar esta regla. Nuestra teoría del delito, la boliviana, la colombiana, la peruana, la chilena, la continental, todos los que seguimos la escuela dogmática, tenemos el siguiente procedimiento. Primero, verificamos lo objetivo. Y segundo, verificamos la conciencia y voluntad. Conciencia y voluntad sobre lo objetivo. Primero lo objetivo y después la conciencia y la voluntad sobre lo objetivo. Es decir, antes, ojo, antes de preguntarme, antes de la pregunta, ¿hay dolo? ¿Hay dolo? Debo preguntarme, antes de la pregunta, ¿hay dolo? Debo preguntarme, ¿hay tipo objetivo? Porque si no hay tipo objetivo, no importa que no haya dolo. Ojo con esa regla. Si no hay tipo objetivo, no importa que no haya dolo o que haya dolo. Les pongo un ejemplo. Yo quiero matar a alguien, yo quiero matar a alguien, yo quiero matar a alguien, yo quiero matar a alguien. ¿Eso es penalmente relevante? No. ¿Pero es dolo? Sí. ¿Pero por qué no es relevante? Porque no he matado a nadie. Lo subjetivo, lo mental, lo que ocurre en la conciencia y la voluntad del sujeto se hace relevante solo cuando ha ocurrido lo objetivo. Dicho de otra manera, en nuestro esquema del delito, primero valoro la imputación objetiva y después de valorar la imputación objetiva, valoro la imputación subjetiva. Primero la imputación objetiva y segundo la imputación subjetiva. Primero la imputación objetiva y segundo la imputación subjetiva. Es decir, para resolver un problema de imputación objetiva nos va a resultar irrelevante analizar si el sujeto actúa o no con dolo. No se tiene en cuenta. El dolo lo analizamos cuando ya hubo imputación objetiva. Y ahí está la trampa del caso que se nos plantea. Porque el caso hace mucho énfasis en que el boxeador sabía que el otro tenía aneurisma, sabía que el otro se moría si le daba muchos golpes en el mismo punto, le dio los golpes queriéndolo matar. Es decir, el ejemplo nos teje una trampa en la que infortunadamente caemos porque nos repite una y otra vez la existencia del dolo en el boxeador. Y esa existencia del dolo en el boxeador nos hace caer en la trampa de, a través de la imputación subjetiva, suponer la imputación objetiva. Pregunta: ¿boxear es una actividad lícita? Es decir, ¿es un riesgo permitido? Sí. ¿Los golpes del boxeador se realizaron todos de manera reglamentaria? Sí. Sí. Y Sí. tercero, ¿es un riesgo legalmente aceptado que las personas puedan practicar deportes así la vida misma esté en riesgo en la práctica de ese deporte? Sí. 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 Y si respondemos a estas tres preguntas con un sí y el sujeto se muere, amigos y amigas, lo que tenemos que responder es que no hay imputación objetiva. Y si no hay imputación objetiva, el dolo no le sirve para nada. Es una trampa de la pregunta. En este caso, no hay otra cosa que no sea la concreción de un riesgo permitido. La concreción de un riesgo permitido. Luego,
no nos interesa valorar la imputación subjetiva. No nos interesa el dolo. ¿Estamos de acuerdo en que Andy actuó con dolo? Sí, pero es irrelevante el dolo de Andy porque su conducta no es objetivamente imputable. Imagínese usted. Ahora, la responsabilidad que por comisión por omisión, ojo, pueden tener la agencia, la autoridad, ojo, está también vigilada por la autotutela que debe tener el boxeador que a sabiendas de un problema se mete en esta disciplina. Ahora, habrá que ver si dentro de esa disciplina deportiva en específico, los auditores, los consejeros, etcétera, si tienen el deber jurídico concreto, de evitar el resultado. No se trata de, hombre, es que yo creo que, no. Necesitamos que haya una norma que nos permita entender el deber jurídico concreto. ¿Qué opinión tienen sobre esto? Lo que pasa, doctor, ciertamente estoy de acuerdo. Sin embargo, nosotros tenemos tipificado homicidio en prácticas deportivas. Entonces, sí podríamos tipificarlo así, doctor, desde mi punto de vista. Sí, ¿me lees el tipo penal, por favor, y lo analizamos? Claro que sí. Artículo 255. Homicidio en prácticas deportivas. El deportista que tomando parte en un deporte autorizado causare la muerte de otro deportista en el acto del deporte con evidente infracción de los respectivos reglamentos será sancionado con reclusión. Alto ahí, alto ahí. ¿Con qué? Con evidente infracción de los respectivos reglamentos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí con otras palabras? Con un riesgo desaprobado, porque el artículo reconoce que si yo no infrinjo los reglamentos, el riesgo es permitido y lo tenemos que asumir. Y vea que Andy cumplió el reglamento, vea que es muy claro el ejemplo, porque todos los golpes se dan dentro de lo reglamentario. Una cosa distinta es que Andy comience a golpear con el codo o Andy empiece a golpear con otras partes del cuerpo o realice golpes prohibidos. Entonces mira que incluso para el caso que me traes, que es un tipo penal muy novedoso, también habría ausencia de imputación objetiva porque no hubo infracción de los reglamentos, ¿sí ves? Ok, doc. Pero sí notas ahí la clave. Sí. El tema de infracción, ¿no? De los reglamentos. Así es. ¿Alguien más tiene un comentario? Vea qué interesante es como todo, pero es que toda opinión es necesaria, no se queden con nada. Doctor, pero en este caso, si bien no se puede imputar a Andy, porque lo hizo todo de forma legal, diríamos, entre comillas, pero sí se podría imputar al comité, ¿no? Pero recuerda que para imputar al comité tenemos que encontrar la norma jurídica concreta que les asigna la obligación de evitación del resultado. Porque acuérdate que cuando vemos la comisión por omisión, establecimos que es un deber jurídico concreto. Concreto. No es el deber jurídico de cualquiera por ahí. Tiene que haber una norma jurídica que establezca sin ningún equívoco que esa comisión tiene el deber de evitación de ese resultado. Muy bien. Muy bien. Vamos, por favor, a leer el segundo caso. Vamos a leerlo 2 minutos mentalmente y procedemos. Muy bien. Alguien que nos colabore leyendo el segundo caso para que lo analicemos.
Oiga, cuando Yo no leo- estén de acuerdo, cuando no estén yo de leo- acuerdo, sí, cuando no estén de acuerdo, siéntanse autorizados y autorizadas a que lo discutamos, porque esa es la idea de toda esta discusión. Muy bien, la escuchamos. Caso número 2. Lázaro, conocido consumidor de drogas del barrio, se acerca a la farmacia de la esquina y pide al farmacéutico le venda una jeringa y aguja para inyectarse una potente droga. El farmacéutico le aconseja: señor, deje de consumir droga, no arruine su vida de ese modo, pero solo por esta vez le venderé lo que me pide. El consumidor agradece la cordialidad de la atención, recibe la jeringa y aguja y paga el precio respectivo. Se inyecta la droga ante los ojos del farmacéutico, a continuación se retira apresurado del local. No había avanzado ni 2 cuadras cuando cae tendido al suelo, muriendo en el acto como consecuencia de una sobredosis. ¿Quién responde por la muerte de Lázaro? Entonces, analicemos la conducta del farmacéutico respecto a la muerte de Lázaro. ¿Es o no imputable objetivamente al farmacéutico la muerte de Lázaro? No. No es imputable porque él está vendiendo algo permitido. Sin embargo, es Lázaro quien decide inyectarse, ¿no? Este tema de la droga. Eso es muy importante lo que usted acaba de decir. Así uno sepa que el otro se va a hacer daño, hay riesgos con los que decidimos vivir. Entonces, la conducta del farmacéutico era precisamente lo que nos hablaban hace un momento en la exposición, era opera respecto a esa conducta lo que conocemos como una prohibición de regreso. Eso es una acción neutra, es un riesgo con el que decidimos vivir y se soluciona como un riesgo permitido. ¿Alguien tiene alguna otra opinión o nos vamos con esa? Nos vamos con esa. Eso se llama prohibición de regreso. Entonces, el primer caso no es imputable objetivamente porque hay un riesgo permitido. El segundo caso no es objetable. Además, ojo, en el primer caso hay otra figura muy importante, sino que hoy no vino quien le correspondía exponerla. En el primer caso hay un riesgo permitido y hay algo que conocemos como autopuesta en peligro. En el caso del boxeador, autopuesta en peligro. ¿En qué consiste la autopuesta en peligro? Que hay ocasiones en que el riesgo que se concreta en el resultado no es el que aporta el sujeto activo, sino el que aporta el supuesto sujeto pasivo. Si ustedes ven, más allá de la responsabilidad de la Confederación de Boxeo que ustedes quieren analizar, más allá de la responsabilidad de Andy metiendo sus puños, está la responsabilidad de aquel que a sabiendas del aneurisma decide entrar a una práctica deportiva para recibir golpes precisamente en la cabeza. Y por lo tanto hay un abandono de mis deberes de autocuidado. A ese abandono de los deberes de autocuidado lo llamamos autopuesta en peligro. Caso del boxeador, una evidente autopuesta en peligro. Caso del boxeador, un evidente riesgo permitido. Caso del farmacéutico, un evidente riesgo permitido. Caso del farmacéutico, además de un evidente riesgo permitido, opera también la prohibición de regreso porque es una conducta neutra. No podemos devolvernos a castigar esa conducta porque no podemos poner que todos sean los custodios de la libertad y la seguridad y la vida de todos de manera genérica, indeterminada y absoluta. Muy bien. Leamos el tercer caso en la mente. ¿Lo vuelvo a leer yo, doctor? No, lo leemos en la mente el tercer caso y ya en 2 minuticos lo lees en voz alta. Yo te digo cuándo. Muy bien, léelo por favor. Caso número 3.
La secretaria de un empresario llena la declaración de impuestos de una empresa con facturas y demás documentos contables que recibe del empresario. Al momento de llenar los formularios, la secretaria advierte que de manera visible muchas facturas son falsas, pero igual las consigna en la declaración de impuestos que es presentada luego por el empresario a la SUNAT. Posteriormente, la SUNAT descubre este hecho y lo pone en conocimiento de la Fiscalía Tributaria. ¿Qué delito tomaría en cuenta en el análisis de este caso? ¿Quiénes deben responder por este delito? ¿Por qué? Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Piénsenlo y en un minuto escucho oposiciones. Piense todas las facetas y además ármeme el argumento, ya no responde sí, responde no, con los términos de imputación objetiva que hemos ido viendo por los lados, porfa. Un minuto. Muy bien. Posiciones. Doctor, una consulta. Acá en este caso, dice la secretaria advierte de manera visible, o sea, ella para sí misma o advierte al empresario, eso es lo que no tengo en cuenta. Advierte es que se da cuenta. Ah, ya. Entonces, este es un delito de comisión por omisión y ella debería ser procesada porque la empresa por eso la ha contratado para que verifique. Ella directamente debió apartar todas esas, darles de baja esas facturas. ¿Qué más opiniones tenemos? Doctor, en mi opinión, aquí el único responsable es el dueño de la empresa, ¿no? Por darle esas facturas que no tienen respaldo, que son falsas a la secretaria, ¿no? Y aún así, la secretaria dio parte y él ordenó que siga emitiendo, ¿no? A sistema la factura. ¿Quién más? Doctor, yo estoy en desacuerdo porque yo creo que si bien ella advierte que estas facturas son falsas, es el empresario quien las proporciona. Ella simplemente está cumpliendo con el trabajo de llenarlas. Entonces ella no tendría ninguna culpa, no tiene ni dolo ni culpa, no tiene nada, ni tampoco se está tipificando su conducta. Entonces, para mí sería un tema de riesgo
permitido. Muy bien. ¿Alguna otra posición? Bueno. Doctor, para mí ambos serían culpables, porque si bien ella advirtió que estaban alteradas, el jefe también sabía que estaban alteradas y ambos participaron del ilícito. Bueno, aquí hay una clave. Aquí hay una clave. Doc, si me permite, el empresario no sabía. Si bien le proporciona, yo creo que él no sabía, ¿no? Muy interesante todas las posiciones, muy interesante esta última. Yo creo que aquí hay una clave, hay varias claves. Primera clave, la función del cargo. Una secretaria tiene la obligación de devolver las facturas que sean falsas. Entonces, lo que hay que decir en este caso es que para analizar la responsabilidad o no de la secretaria, tenemos que saber cuáles son sus funciones y cuál es su nivel de formación. Cuáles son sus funciones dentro de la empresa y cuál es su nivel de formación, para saber si ella tenía el deber de auditar. Si ella no tiene el deber de auditar, sino que simplemente es una persona que todo lo que reciba de contabilidad lo tiene que transcribir en una declaración y eso se firma, ella no respondería. Pero si a esa secretaria le llegan a poner alguna labor de vigilancia, creo que cambia del cielo a la tierra. Y lo mismo con el empresario. Habrá que ver si el empresario realizaba esto con conocimiento o no para poder determinar las características. Creo que este es un caso más complejo y lo que necesitamos para resolverlo, y eso va a pasar en todos los casos corporativos, es las funciones para lograr hacer el análisis completo. Vamos a ver al caso, vamos a ver el caso número 4, por favor. Lo leemos mentalmente y en 2 minutos lo leemos. Muy bien, ¿quién nos lee el caso 4 en voz alta? Yo lo leo, doctor. Gracias. Después de 2 meses de salidas continuas y de gastar mucho dinero en lujosas invitaciones, Pablo, un cesigrista de derecho, decidió finalmente declararle su amor a Nancy una noche de sábado en un costoso restaurante de la Costa Verde de Lima. Para la ocasión alquiló incluso una lujosa limusina y compró un carísimo perfume que obsequió a su amada. ¿Cuál sería su sorpresa cuando Nancy le respondió: Pablito, lo siento, no puedo verte más que como un amigo muy especial, pero mi corazón le pertenece a otro? Al oír esta respuesta, Pablo sintió que su mundo se derrumbaba, pues se había endeudado tanto y para nada. Pablo le increpó: si no me aceptas, me mato. Ella, enfadada por esta reacción del joven, le respondió: mátate si quieres, pero a mí me dejas en paz. Tanto fue la desesperación del joven cesigrista que en efecto salió corriendo con el deseo de acabar con su vida. Se dirigió hacia el Palacio de Justicia, lugar donde había conocido a Nancy, y tras pagar 50,000 soles a Juan, vigilante nocturno, subió al techo del edificio para arrojarse al vacío. Estando a punto de lanzarse hacia abajo, Juan se le acercó diciéndole: no vale la pena acabar así, incluso si fracasas podrías quedar inválido y tener que recordar toda tu vida a esa malagradecida. Por eso, si te gusta, te doy mi arma y te pegas un solo tiro y ya. Pablo lo pensó un minuto, luego de agradecer al vigilante por su consejo, se disparó a sí mismo a la cabeza, falleciendo en el acto.
Pregunta, ¿tiene Juan y Nancy alguna responsabilidad penal? ¿Qué tipo penal tomaría en cuenta su análisis? Fundamente. Entonces vamos a analizar la responsabilidad de Juan y de Nancy. Piénsenlo, 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 piénsenlo. En un minuto los escucho. Bueno, doctor, para mí sin duda alguna Nancy no tiene ninguna culpa, ¿no? Porque ella, si bien aceptó la salida, ella le dijo, ¿no? De que ella solo lo veía como amigo. Sin embargo, el guardia no solamente que aceptó los 50 soles, sino que también le dio el arma, ¿no? Entonces, para mí el guardia es el que incitó de alguna manera a que Pablo tome esta decisión. Pero el guarda influye a Carlos en que tome la decisión de con qué se suicida o de que se suicide. No, de con qué se suicida, porque le dice, toma esta arma porque si caes puedes quedar hasta inválido y no lograrás su cometido. Entonces mejor es un tiro, ¿no? Igual, pero el tipo igual se quería suicidar, ¿o no? Bueno, sí. ¿Aló? Doctor, si me permite. Doctor. Sí, los escucho. A ver. Primero la dama y después el caballero. Muchas gracias, doctor. Doctor, yo estoy de acuerdo que Nancy no tiene, que la conducta de Nancy no se adecua a ningún tipo penal. Sin embargo, la de Juan sí. Nosotros tenemos tipificado en el artículo 256, homicidio, suicidio, que establece que la persona que instigare a otra al suicidio o le ayudare a cometerlo, si la muerte se hubiese intentado o consumado, incurrirá en reclusión de 2 a 6 años. Entonces, en este caso, le ha facilitado él el arma, ¿no? Juan ha facilitado el arma, entonces sí su conducta se adecua a nuestro tipo penal. Y lamentablemente la conducta de Pablo es un tema de autopuesta en peligro, como nos habría explicado hace un momento. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. El compañero que va a opinar, ¿qué nos tiene para decir? Era muy parecido, doctor, el 251. Perdón un segundito. Deme un segundito, doctor, por favor. Es que la perdí la página. Pasa de que Juan ayuda a cometer el delito. Entonces se convierte en homicidio-suicidio por la ayuda que le da a la persona que con posterioridad se suicida. Era eso, doctor. Muy bien, pero ¿la ayuda es para que se suicide en realidad o para que cambie el medio por el cual se va a suicidar? Doctor, yo creo que para que se suicide, porque desde el momento que él lo deja ingresar, a sabiendas ya él está permitiendo para que él se pueda cometer lo que está queriendo hacer, ¿no? Porque si él evita de que no ingrese, obviamente que ya no tendría ninguna responsabilidad penal. Doctor, si me permite acotar, no es un tema de permisión, es un tema de facilitación, ¿no? Entonces él ha facilitado el arma, porque no depende de él la vida de Juan, la vida de Pablo, ¿no es cierto? Entonces él facilita. Ustedes acá se acaban de dar cuenta de algo. Hay unos tipos penales que nos van a generar unas intromisiones más difíciles en cuanto a la imputación objetiva, porque son delitos en los que la órbita del riesgo
se encuentra muy porosa. Entonces uno ahí dice, hombre, pero él ¿en qué facilitó? Y si la facilidad que dio sí era efectiva, pero sobre todo para los delitos, para el delito de inducción, ayuda, favorecimiento, etcétera, el suicidio, ahí la frontera es muy permeable. Yo lo que les pediría es que tengan atención a esos detalles para que valoren estos tipos con estas condiciones. Vamos a leer el quinto caso. ¿Quién nos lo lee? Doctor, lo leo. Hágale. La entidad Caja de Ahorros XY se dedica a otorgar créditos a micro y pequeños empresarios. Luis tiene un proyecto en mente acerca de una pequeña empresa para lo cual decide solicitar un crédito de 8,000 soles, nuevos soles a la empresa crediticia mencionada. Sin embargo, sabe que no tiene bienes que garanticen el crédito, razón por la que decide hacerse de un título de propiedad vehicular falso, documento que presenta a la Caja de Ahorros XY para acreditar su supuesta titularidad sobre un vehículo. Tras los trámites correspondientes, la empresa confía en la buena fe de su usuario Luis y concede el crédito solicitado. Sin embargo, la entidad crediticia posteriormente hace las verificaciones correspondientes y se percata que en realidad el vehículo no es de propiedad de Luis y decide denunciarlo por el delito de estafa. ¿Tiene responsabilidad penal Luis? Fundamente su respuesta. Bueno, ¿y cuál es la opinión? ¿Quién me ayuda? Claro que sí tiene, porque él ha falsificado un título. Y él a sabiendas de eso presenta el título, ¿no? Entonces sí tiene para mí, es un riesgo no permitido. Sí tiene responsabilidad y su conducta, por supuesto, se adecua al tipo penal. Me gusta mucho. Creo que ese estaba ahí y supieron encontrar el truco. Bueno, en el trabajo que pusimos, después de que usted en media página me diga el doble eventual, va a escoger o el caso 6 o el caso 7 y lo va a resolver con imputación objetiva. Entonces, yo de todas formas la asignación se las voy a subir. Van a escoger o el 6 o el 7 y lo resuelven ahí en un parrafito. Entonces, un párrafo explicando la teoría que ustedes acogen para el doble eventual y la culpa con representación y un párrafo para lo otro. Un párrafo para que escojan cuál van a solucionar, si el caso 6 o el caso 7. Ya me dijeron las directivas que debo hacerlo en la plataforma. Yo soy muy malo con eso, pero haré el esfuerzo. Entonces mañana la subo y debe estar el viernes. Yo el fin de semana leo la asignación, la califico y subo la calificación. Muchas gracias, doctor. Listo, entonces nos vemos el viernes que vamos a ver autoría y participación. Dios los bendiga. Ok, doctor, muchas gracias. Hasta el viernes. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches.
¿Alguien tiene alguna duda o estamos ya ready? Bueno, descansen.